Muy buenos días para todas y todos. Es un gusto de verdad, primero que todo, pues ver a muchos estudiantes. Me da mucho gusto verlos por acá, que hayan aceptado la invitación y pues también que el doctor Humberto pues se encuentre hoy con nosotros. En este sentido, pues leía yo recientemente que esta época es muy buena actualmente para enseñar estadística, pero yo creo que todavía es mejor y es una muy gran oportunidad para aprender estadística. Entonces estamos en una época en donde la estadística pues ha permeado pues todas las esferas de la sociedad y entonces creo que es un área de conocimiento que en estos momentos ha tomado una importancia vital. Bueno, en ese sentido, pues muy buenos días, distinguidas autoridades, estudiantes, colegas y todos los presentes. Es para mí un enorme placer darles la bienvenida a esta cátedra en Sistemas de Gestión de Calidad, la cual lleva por nombre Pensamiento Estadístico y Mejora de Procesos, y que será impartida por el destacado investigador, el doctor Humberto Gutiérrez Pulido. Y en este propósito, a través de esta cátedra se pretende abordar el reto que pueden afrontar las organizaciones para adentrarse en la filosofía del pensamiento estadístico para conocer la realidad tal como es decir, una realidad con variación. La variación es parte de nuestras vidas, la variabilidad. Entonces, esto nos permitirá direccionar y permitirá a las organizaciones direccionar de mejor manera sus esfuerzos de mejora. A continuación, me permitiré dar lectura del resumen curricular del doctor Humberto. Bueno, el doctor Humberto Gutiérrez Pulido es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Matemáticas y secretario académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con estudios de maestría y doctorado en probabilidad y estadística por el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, en Guanajuato, México, y cursó la licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Guadalajara. Ha recibido diferentes premios y distinciones, entre ellas la de miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde es nivel 1 actualmente. Es autor de más de 10 libros, por ahí traigo el mío, varios de ellos publicados por la editorial McGraw-Hill, que se usan como libro de texto en Latinoamérica y España, entre ellos Calidad y Productividad y Análisis y Diseño de Experimentos. Ha impartido capacitación y asesoría en empresas e instituciones de México y Latinoamérica en estadística y mejora de procesos. Ha escrito más de 50 artículos de investigación en revistas internacionales, casi 10,000 citas en Google Citation y ha tenido posiciones directivas en el gobierno de Jalisco y en la Universidad de Guadalajara. Bueno, doctor Humberto, agradecemos su presencia y le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar esta mañana en la Universidad de Guanajuato. Agradecer a quienes han hecho posible el que yo esté aquí, al profesor José Carlos, a las autoridades de la Universidad de Guanajuato, a la directora, a la secretaria general, al cuerpo académico de calidad y a todos los directivos. Pues muchas gracias. Déjenme decirles que ya vean en mi currículum que yo estudié probabilidad estadística aquí en el CIMAT, pero dejen decirles una cosa que no se dice así tan rápido ahí, pero mi título de maestría fue respaldado y por la Universidad de Guanajuato, porque en ese tiempo el CIMAT, yo fui la primera generación de maestría del CIMAT, no tenía todavía la atribución de emitir títulos. Entonces, las primeras maestrías del CIMAT se hicieron en acuerdo con la Universidad de Guanajuato, por lo tanto, yo fui alumno y soy egresado de la Universidad de Guanajuato. Por lo tanto, pues es también mi alma mater que regreso, así que me siento muy grato estar aquí con ustedes. Obviamente, cuando yo estuve por acá,
este centro no existía, pero algunos profesores ya existían. Pues muchas gracias. Vamos a hacer al revés. Ahí está. Ahí está el objetivo. ¿Qué nos proponemos esta mañana? Analizar la interrelación entre pensamiento estadístico y mejora de procesos y su importancia en los contextos actuales de alta competitividad. ¿Qué es bien importante para los estudiantes? En este caso, entiendo que la mayoría es de la licenciatura en calidad y productividad. Es que la estadística, muchas veces, por cómo la abordamos, por cómo la vemos, por cómo la presentamos, la estadística carga una historia. Todas las áreas del conocimiento cargan una historia. Y a veces esa historia es pesada y densa. Entonces, parte de esa historia de la estadística, hay quien le dice enfadística, o quien le dice sadística, por sádica, ¿no? Porque si uno ve la parte matemática, pues se pone ruda, de repente se pone muy ruda. Pero vamos a ver nosotros que el pensamiento estadístico va más allá. Bueno, evidentemente que ustedes saben muy bien esto, que la mejora de la calidad es un paradigma que emergió y se consolidó en la segunda mitad decíamos que emergió y se consolidó en la segunda mitad del siglo XX. O sea, ustedes todavía no nacían. Cuando la estadística, cuando la mejora de la calidad ya era un paradigma consolidado. De hecho, dejen decirles que la maestría en estadística que yo estudié se llamaba maestría en estadística, maestría en estadística solamente, con orientación en control de calidad y productividad industrial. Y en esa época, bueno, ya ni modo, les voy a decir el año 1988, estaba llegando a México el boom de los sistemas de calidad. Sí, entonces, pues fue cuando su papá nació, ¿no? No sé si su abuelito. Prolífico en la generación de nuevos conceptos, herramientas, metodologías y estrategias, con efecto en muchas áreas. Tuvo impacto en la administración, en la gestión, en estilos directivos. Ha sido muy prolífico. Digamos que ahora es un estándar en las organizaciones líderes, tanto que por eso ustedes la estudian como licenciatura. Es un estándar. Sigue siendo una ventaja competitiva cuando abarca a toda la organización. Es decir, uno de los grandes problemas que siempre ha tenido los paradigmas de la calidad es que se centre solo en algunas áreas, en las áreas de manufactura, en las áreas de mayor contacto con el cliente, pero en las áreas claves de la organización de repente no se mete eso. Entonces, cuando logramos lo segundo, sigue siendo una ventaja competitiva. Y bueno, ahí está una lista de los viejos gurús de la calidad, que es como les hemos llamado. Por ejemplo, el último, Taiichi Ohno, esa es la gente de Toyota que tiene mucho impacto en todo lo que se llama manufactura esbelta, lean thinking, etc. Bueno, y hablando de sistemas de gestión de calidad, que esa es la cátedra que nos convoca, que por cierto felicito la iniciativa, dice, las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender sus necesidades actuales y futuras. Es la palabra clave. Que las organizaciones comprendan las necesidades actuales y futuras de sus clientes. Satisfacer sus legítimos requerimientos, esforzarse en exceder sus expectativas.
Y una de las mejores vías para esto es estableciendo un buen sistema de gestión de calidad. Digamos, eso es importante, establece un sistema. Ese sistema, ¿cuál va a ser su propósito? Establecer políticas, objetivos y procesos relacionados con la calidad y orientarse a lograr los objetivos de la calidad. Y entonces, los sistemas de gestión de calidad efectivos, por ejemplo el de ISO 9000 2015, se apoyan en 4 pilares, o sea, 4 principios fundamentales sobre los que hay que sentar el sistema de gestión de calidad. 1, ciclo de mejora. Es decir, que en forma natural tú estés buscando la mejora en tu organización. Segundo, ¿qué es lo que vas a mejorar? Tus procesos. Eso es lo que hay que mejorar. Y te apoyes en principios de la gestión de calidad basado en un pensamiento en detección de riesgos. Es decir, anticiparte y identificar dónde hay riesgos que las cosas no salgan bien. Esos son los 4 pilares de un sistema de gestión de calidad. Por lo tanto, bueno, nosotros queremos mejora de procesos. En sí mismo el ciclo de mejora es eso, y si se fijan, enfoque a procesos es lo que nos manda, justamente. Ahí están ambas cosas juntas. Ahora, cuando hablamos de los principios de la gestión de la calidad, son 7 principios. Enfoque al cliente. Tu sistema de calidad está orientado a pensar en el cliente. Segundo, liderazgo que mueva la organización, que la organización no esté estática, que no sea inercial, que haya iniciativas claras de cambio y mejora. Compromiso con las personas que trabajan en tu organización. Enfoque a procesos, ojo, ya volvió a aparecer. Mejora, ya volvió a aparecer. Y toma de decisiones basadas en la evidencia. Ahí está la estadística. Toma de decisiones basada en la evidencia, ¿qué significa? Basada en datos, basada en información. Entonces, ahí aparece el pensamiento estadístico. Lo demás es desplegarlo. Entonces, hemos hablado de procesos, pues dejen recordar esta mañana que es un proceso, ¿no? Ahí está. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o cointeractúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Y vemos cómo aquí tengo los insumos, un proceso que es un conjunto de actividades. Los insumos puede ser una orden, una instrucción, un pedido, un conjunto de actividades que generan un resultado. Y ese resultado, que también se llama salida del proceso, se le entrega al cliente. El cliente puede ser interno o puede ser externo. Y entonces, vean lo primero que aparece en forma natural cuando yo trabajo con enfoque a procesos. Necesito medir las salidas, pues para ver si estoy entregando lo que el cliente quiere. Variables de salida, las críticas para la calidad, trasladan la voz del cliente. O sea, es la voz del cliente, si yo estoy entregando al cliente lo que él requiere. Son las yes. Y si yo tengo problemas en las yes, ¿dónde busco soluciones? Para atrás, en las variables independientes, es decir, en los procesos. Por lo tanto, mejorar los procesos también es conocer las variables de sus procesos. Y aquí tengo un elemento superpoderoso. Del lado entonces izquierdo, el proceso son causas y lo que le entrego al cliente es un efecto. Y si yo tengo las variables X y tengo las variables Y, tengo la expresión más importante de la matemática y del pensamiento matemático. La Y, vean en la esquinita abajo. La Y como función de las X. Toda la matemática que han estudiado en su vida y que van a estudiar en su vida y que van a necesitar en su vida, se sintetiza ahí.
Yo quiero entender los efectos en función de causas. Y como función de las X. Y entonces, por eso yo estudio las Y, estudio las X, en forma separada a veces, o juntas. Y ahí aparecen cosas como modelos de regresión, como pruebas de hipótesis, etcétera, donde están mezcladas esas cosas. Entonces, eso, ¿se acuerdan? Es lo primero que nos enseñan en el kinder. Mira, aquí está una función. Ok, el mundo se empieza a complicar con los procesos. ¿Por qué? Aquí hay uno. El problema es que en la organización hay muchos. Por ejemplo, aquí están los propios proveedores, está el mercado de proveedores, están los procesos de diseño y planeación, los procesos de compra y abastecimientos, los procesos de producción y servicios, los procesos de comercialización y distribución, los procesos de análisis y retroalimentación. Y conforme yo voy avanzando, voy agregando valor. Y eso se lo entrego al cliente. Entonces, ese es el viejo diagrama de procesos. Y yo lo puedo complicar, etcétera, etcétera. Pero en esencia eso es. O sea, puedo luego ver cuáles son los procesos de compra y que acá está otra cosa, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero enfatizarles, primero es que el mundo se empieza a complicar. Pero la otra cosa es decirles que los profesores les hemos echado mentiras. Los procesos reales no son así. Los procesos en los que ustedes van a trabajar no son así. Esto es teoría, pura teoría. Absoluta teoría. La realidad que los va a esperar y los está esperando es esta. Es decir, los procesos no entregan a tiempo, entregan con desviaciones, es decir, no entregan lo que tú quieres y lo entregan con retrasos, con probabilidad 1. Procesos de diseño, brechas en tiempo y en calidad. Procesos de compra y abastecimientos, rezagos y saldos. No compra a tiempo o compró de más. Segurísimo. Procesos de producción, defectos, retrasos, interrupciones, rezagos, saldos. ¿A quién le mandamos todo eso? Cliente. El cliente cuando paga dice, ahí va por lo que vale el producto, más ahí va todo esto por lo que valen tus ineficiencias. ¿Cuánto puede valer las ineficiencias en una organización? Pues puede haber entre el 15 y 30% de sus costos. O sea, de los costos totales de una organización, entre el 15 y 30% se debe a costos de no calidad. Es decir, la no calidad cuesta, todo eso cuesta. No es gratis. Y a veces en una organización, decía el viejo Feigenbaum, uno de los gurús de calidad, en toda empresa hay otra paralela dedicada a corregir, aunque no la veamos. Entre más grande sea esta, más grande es la que se dedica a corregir. Entonces, al centro de toda organización, siempre van a encontrar problemas, presiones, carreras, pérdidas. Por lo tanto, si yo quiero hacer enfoque a procesos, ¿qué necesito? Que la realidad en la que ustedes van a trabajar se parezca más a la teoría. ¿Y eso qué implica? Pues corregir fallas, retrasos, agilizar procesos, las interrelaciones. ¿Y qué implica? Medir qué es lo que nos duele. Ya lo decía la doctora Cecilia, secretaria general. Si no medimos, ¿cómo vamos a saber? Necesitamos medir, incluyendo la satisfacción del cliente. ¿Cuáles son las cosas en las que debemos priorizar para mejorar ese proceso? ¿Cuáles son los defectos mayores? ¿Cuáles son los motivos de queja más frecuente? Etcétera. Es medir todo eso.
y tener un diagnóstico de tu proceso y decir, por aquí vamos a mejorar. Por lo tanto, necesito pensamiento estadístico, necesito la estadística, pero no la infadística, sino la estadística. Vean, ¿qué es entonces pensamiento estadístico? ¿Qué es pensar? ¿Pensar qué es? Generar opiniones e ideas. Cuando tú opinas, estás pensando. Cuando tienes una idea, estás pensando. Entonces, pensar estadísticamente es generar opiniones o ideas a partir de una base estadística. ¿Y cuáles son los conceptos claves para que yo tenga un buen pensamiento estadístico? Primero, es que siempre los datos tienen que ver con situaciones reales, frecuentemente con problemas reales. O sea, los datos no son aislados. Un numerito representa una realidad. Y eso es en tu mente tiene que estar. Eso es realidad, no es un ente abstracto. A diferencia del resto de la matemática, la estadística como ciencia matemática, sus datos son reales, no son ficticios. Segundo, en esos datos y en el proceso mismo siempre existe incertidumbre y variación. Entonces, en la interpretación tienes que tomar en cuenta eso. Tienes que tomar en cuenta que el mundo no es plano, no es cuadrado, que hay variación. Y eso es la parte que yo necesito entonces, conceptos y herramientas y metodologías estadísticas para poder comprender mejor esa variación. Entonces, en la medida que yo voy profundizando en el entendimiento de las metodologías estadísticas, tengo que profundizar en estas cosas y volverme mejor pensador estadístico. Es decir, pensar con base en datos. Andar buscando, diciendo, a ver, ¿dónde están nuestras principales fallas de calidad? ¿Dónde están mis oportunidades de mejora? Para eso los van a contratar, para encontrar oportunidades de mejora, para tener ideas claras sobre lo que pasa. Esa es una versión del pensamiento estadístico. Otra versión del pensamiento estadístico es esta. Filosofía de aprendizaje. Vean, yo aprendo de los procesos a través de la estadística. Y acción, actúo en los procesos a través de la estadística. Basado en 3 principios. Todo el trabajo ocurre en un sistema de procesos interconectados. ¿Se acuerdan la gráfica esta? De muchos procesos están interconectados. Segundo, la variación existe en todos los procesos. Todos los procesos tienen variación, o sea, las cosas no siempre salen igual. Y tercero, entender y reducir la variación son claves para ellos. Sí, es otra forma de enfatizar por qué el pensamiento estadístico es importante y su relación con la mejora. Veamos un par de ejemplos rápidos para armar algunas ideas. Este es un viejo problema, me gusta porque me gusta. Vean, un problema muy sencillo. En el empacado de salchichas, embutidos, se tienen fallas en el empaque, falta de vacío. Ustedes saben que las salchichas vienen en paquetes, o sea, paquetes de 6, de 12. Ese paquete tiene que estar al vacío para incrementar la vida de anaquel, porque si no está al vacío, su tiempo de anaquel, su tiempo de vida se deteriora rápido, empieza a perder el color, blanquito y luego amarillo y luego verde, ¿no? ¿Qué pasaba en este proceso? El proceso es empacado de salchichas. Se venía inspeccionando al 100%, típico, pero no se llevaba un registro de los resultados, típico. Lo hago, sé que hay un problema, ¿de qué tamaño? No lo sé. Eso era lo que pasaba.
Y bueno, se decide meterle pensamiento estadístico con vistas a mejorar ese proceso. Se decide registrarlos y analizarlos. Y vean, aquí están los datos. Aquí está más o menos, cada subgrupo es el número de paquetes empaquetados por hora. 595, 593, etc. La siguiente columna es paquetes con aire, es decir, con falta de vacío, con paquetes defectuosos. De 595, 15 son defectuosos. La proporción es 0.025. ¿Qué tienes que hacer con esos? Destruir el empaque y volverlo a empaquetar. Por lo tanto, el costo de la materia prima, del empaque, pues ya lo perdiste. Además tienes que deshacerte de eso y eso cuesta. Además el tiempo máquina y el tiempo producción y todo. Entonces, ahí en todos vean signos de pesos. Entonces, y esa es la proporción de defectos. Cuando tienen más de 3 datos, 4 datos, bienvenidos a la estadística. Ya no puedo analizarlos con mi corazoncito, ¿no? Sí. Ay, ¿y esos datos qué? Métele estadística, amigo. Métele una licuadora que se llama estadística para captar su sabor. ¿Y cuál es la licuadora con que se analizan esos datos? ¿En qué licuadora los metemos? ¿Cómo se llama esa licuadora? Es una variable sobre el tiempo. Las variables sobre el tiempo, ¿con qué las analizo? Con una función. Los estudiantes, a ver, anímense. ¿Con qué los analizo? Una pregunta sencilla requiere una respuesta sencilla, ¿no? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es? Estudiantes. Bueno, puede ser. Algo más sencillo. Más sencillo. No me apantallen. Es una variable sobre el tiempo. ¿Cuál es el instrumento por excelencia para analizar variables de calidad sobre el tiempo? Una carta de control. Las viejas cartas de control, que están cumpliendo 100 años, así de nuevas son. Cuando yo meto esto en las cartas de control, vean lo que veo. Tiempo variable. ¿Se acuerdan la campana? ¿Dónde está aquí la campana? La campana está de este lado, acá en mi variable, y estoy viendo una campana a través del tiempo. Y le pongo esos límites de control. ¿Qué son esos límites de control? Son los límites de variación natural de esos datos. Los calculo. No es lo que quiero, es lo que tengo. La carta de control no me dice lo que quiero, me dice lo que tengo. Es para analizar la realidad. Y me dice, mira, tu proceso durante estos 3 días estuvo desempeñándose. Vean que siempre tiene variación. Si los datos caen en esas 2 líneas rojas, el proceso es estable. Ah, caray, ¿cómo que es estable? Si yo lo veo variando. Sí, pero es una variación común. ¿Y eso qué significa? Que el proceso está variando con su variación ordinaria, común, porque siempre existe. Siempre existe. Si el proceso no varía, si ustedes ven que un dato no varía, es porque lo inventaron. Los procesos siempre varían. Es el segundo principio del pensamiento estadístico. Perdón, el primero. Y en esas circunstancias en el proceso entró algo que hizo que el proceso estuviera trabajando fuera de lo usual. No es lo que yo quiero 0 defectos.
Quiero cero defectos. Eso es lo que tengo más bien. Entonces, ¿qué empieza a hacer aquí el control estadístico? Identificar las causas especiales de variación. Y eso significa, ¿qué es lo que pasó en esos 3 puntos? Si yo analizo el tiempo real es más fácil. Es decir, cuando grafico, no en el pasado. Analizar en el pasado va a ser complicado. ¿Qué es lo que pasó en esos puntos? Vean, en los puntos 1, 5 y 39 se salen de los límites de control. Por lo que ahí, si uno regresa a los datos, el punto 0.25, ¿cuál decíamos? A ver, espérenme, 1, 5 y 39. El 5.01 y el 39.03 tiene más defectos que lo ordinario. La pregunta es, ¿qué pasó ahí? Se analizó qué pasó en tales puntos y se encontró que en esas horas se cambió de película, rollo de empaque. Y entonces se preguntan, oye, ¿y cómo cambiamos la película? O sea, ¿se acaba la película o cambias de modelo y hay que cambiar de empaque? Es el rollo con el que viene la película para hacer el empaque. ¿Y cómo cambiamos la película? ¿Cómo? Pues haciéndolo. Es decir, no existía un método para cambiarlo. Se cambiaba a la buena de Dios. Van al manual de la máquina y adivinen qué dice el manual. Cuando cambie la película, haga tan, tan, tan y tan. De lo contrario, tendrá problemas de vacío. Es decir, un problema de método. No se aplicaba un método y ahí tengo el problema. Cada vez que lo cambiabas, y sabe que el operador lo sabía. Él sabía que cuando cambiaba la película tenía que ponerse más listo, porque se venía una rachita de problemas de vacío. Pero no tenía ni él ni su jefe los instrumentos para ver de qué tamaño era ese problema. Se instrumentó el método, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esos puntos yo espero que ya desaparezcan y eso tenga un pequeño efecto en la disminución de los defectos, del promedio de defectos. Eso va a seguir existiendo. Y ahora debo preguntarme, esta causa era especial porque entraba y salía, solo entraba cuando cambiaba la película. El resto del problema sigue ahí. Y ahí tengo que aplicar un ciclo de mejora que identifique las causas, echarle conocimiento, revisar, etc. ¿Qué es lo que causa que el paquete no sea empacado con vacío? Entonces vean, proceso, su variación y su herramienta por excelencia para el estudio de variación. Esta es la herramienta más importante para el estudio de variación de un proceso, cartas de control. Deben traerlas ustedes aquí, en la frente, diciendo, entiendo y aplico cartas de control. Es como el corazón de la estadística para estudiar procesos. Que no se les olvide. Ok. Entonces, primer conclusión de la mañana. ¿Qué decía el viejo de mí? En el mundo de la mejora de procesos, en Dios confío, de los demás necesito datos. Decía el viejo Edward Denny. ¿Dices que esa es la causa? Datos, amigo. ¿Dices que mejoraste? Datos. ¿Dices que vamos bien? Datos. ¿Cuáles son tus problemas vitales? Datos, datos, datos y más datos. Datos vivos. Para esas cosas. En suma, pensar estadísticamente es tener evidencia objetiva en decisiones, enfocas y prioridades. Y ese es parte del activo que ustedes se espera que sumen al trabajar en procesos.
que sean mucho más duchos en la idea de mejora y que puedan aportar soluciones para mejorar decisiones, enfoques y prioridades. La clave en la vida es que toma decisiones. Las decisiones que ustedes han tomado los trajeron aquí. Las decisiones que tomen en adelante los va a llevar a su carrera, trayectoria profesional y de vida los siguientes años. Han tomado buenas decisiones, están aquí, eso seguro. Dejen platicarles otro problemita para documentar el optimismo. Este es un problema, acá estoy al final, coautor de ese artículo en el Journal de Quality Management Journal. Es un ejemplo de proyecto donde se aplica Lean Six Sigma. La empresa donde se aplicó esto, y les voy a platicar en forma rápida, tiene una planta de procesamiento de madera con 2 aserraderos, 4 estufas de secado, una planta de resina, una astilladora, fábricas de molduras y de muebles. Ahí está, produce esas cosas, genera más de 1000 empleos directos y aproximadamente 500 indirectos. Se aplicaron los conceptos y herramientas de Lean Six Sigma y un estudio diagnóstico y un proyecto en la fábrica de muebles. Aquí está una radiografía del diagnóstico general de cómo estaba funcionando esa empresa. Esa empresa está en Michoacán. Aquí está un mapeo rápido del proceso. No les voy a... Acá está desde la recepción de materia prima, almacenamiento, saneado de... etcétera, etcétera. Quiero que noten dónde están las flechas, que son almacenamientos. Muchos almacenamientos en la planta. Oficiales. Más otros... aquí lo dejo mientras. Esperando turno. Inspecciones. No quiero prejuiciarlos con una foto, pero era una planta con muchos que fluían poco las cosas. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo vi. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo medimos. Ojo. Miren, ¿qué hicimos? ¿Cómo se hace un análisis de flujo de valor? Se agarra, bueno, y ahora agarra uno una iPad o una compu. En mis tiempos agarrábamos pluma y lápiz y una hoja. Y vas registrando todo lo que le pasa a la materia prima para hacer... Nos centramos en este caso para el diagnóstico a hacer sillas. ¿Qué le pasa? Aquí se esperan, las mueven, las trasladan, las inspeccionan, etcétera, etcétera. Las cuentan, las revisan, las prueban, todo lo que le pasa. ¿Cuántas actividades hay? Análisis de flujo de valor en la producción de 120 sillas, un lotecito de 120 sillas, 611 actividades. 611. Parecería que no son tantas, ¿no? 600 cosas entre conteos, espérame tantito, deja que traiga la no sé qué, etc. Y de esas, el 80% no agregan valor. Son mudas tipo 1. No agregan valor, pero se consideran... mudas 2. Son innecesarias y deberían buscar eliminarse. El 10% son mudas tipo 1 que no agregan valor, pero se consideran necesarias con el paradigma actual del proceso. Y solo el 10%
59 agregan valor. Es decir, le hacen algo a la madera. Todo el resto es desperdicio. Entonces, si yo pongo esto en tiempo, resulta que tiempo de ciclo de producción de 120 sillas fueron 610 horas. Todo eso. El 92% del tiempo es tiempo desperdiciado, o sea, no agregarle valor. Por lo tanto, la eficiencia de mi proceso es 8.5%. O sea, solo el 8.5% del tiempo estoy produciendo realmente y el resto son conteos, esperas, revisiones, movimientos, traslados. Entonces, si yo no tuviera todo eso, me hubiera tardado 26 minutos en hacer las sillas. 26 minutos es el tiempo real de producción. Todo el resto es cebo, desperdicio. Son actividades desperdiciadoras. Entonces, esta es una empresa altamente desperdiciadora. Vean, por ejemplo, este es el contenido de humedad en la madera. Proceso, este sí es un proceso inestable, muy inestable. Carta de control también, ¿se acuerdan? Diagrama de Pareto, para decir, oye, ¿qué tipo de defectos tenemos? Aquí están madera agrietada, golpes, nudos visibles, uniones abiertas, etc. Este gráfico de Pareto tiene una importancia inversa a la que nosotros normalmente pensamos aquí. ¿Que este es el problema más importante? Sí. Pero, ¿cuál era el paradigma predominante en esa empresa? Los defectos se deben a la mala madera. ¿Cierto? El 20% de ellos. El resto son procesos. Por lo tanto, con tus datos estás cambiando de paradigma. No es cierto que el problema es la materia prima, el problema es el proceso, con datos. En suma, entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirles? Se tiene un proceso de organización altamente desperdiciadora. Producen mucho más pronto de lo que se necesita. O sea, tú produces al siguiente y hay, aunque el siguiente no esté ocupado en otras cosas. Eso genera un proceso obeso y lento. Muchos tiempos de esperas, muchos movimientos innecesarios, sobreproducción, muchos inventarios en proceso, muchos movimientos y mucho retrabajo. O sea, es una empresa y organización altamente desperdiciadora. ¿Qué deberías hacer? Por ejemplo, muchos procedimientos no están claramente definidos. Hay muy pocos registros de calidad. No se identifica una estructura directiva profesional que aplique una administración medianamente moderna. Ojo, en muchas de las organizaciones que ustedes van a trabajar, ni siquiera se aplican a veces principios esenciales de la administración, de buenas prácticas. Y a veces andamos preocupados por nuevas tendencias, etcétera. No, espérame. Tienes que aplicar en la organización principios básicos, estos que ustedes han estado estudiando. Para eso lo estudian. Costos, administración, tiempos, flujos. Y en el centro y el corazón de todo eso, datos, procesos. Entonces, esto le pasa a esta empresa. Y no crean que no hay ingenieros y no hay administradores ahí. Claro que los hay. Pero la inercia organizacional hace que haya malas prácticas. Es necesario entonces una estrategia de mejora integral de la organización que impulse proyectos de mejora en los aspectos más críticos. Hay que empezar. ¿Cómo? Pues una estrategia bien pensada
involucrado desde la cabeza de la organización. Ahí regresamos a los dos principios. Una, ¿por qué necesito? Porque el cliente me regresa pedidos, cada día está más insatisfecho con el producto. Segundo, necesito liderazgo. Liderazgo que mueva esa organización. Es como un elefante cuando debería ser como una liebre. Esta es una empresa elefante. Y que entonces vean cómo la mejora es necesaria y la estadística me puede ayudar a derribar ciertos paradigmas. No profundizo más. Entonces, vean, este tipo de problemas, los dos que hemos identificado esta mañana, son ejemplos que prevalecen en miles de organizaciones en el país. En México, el 57.2% de los empleos los generan las empresas micro, pequeñas y medianas. Y en muchas de ellas hay ese tipo de inercias, de poco uso de datos, de poca mejora de procesos, muy inerciales. En muchas de esas empresas y aún en las grandes hay grandes oportunidades de mejora y de potencial de profundizar en la aplicación del pensamiento estadístico y la mejora de procesos, en su versión tradicional. Una proporción de empresas tienen sistemas formales de control y mejora de la calidad. Sin embargo, la cultura organizacional y la cultura estadística no están plenamente adaptados. Es decir, sí uso cartas de control, pero las uso mal. Sí uso datos, pero no los tomo para mejorar. No hay ciclos de mejora, no hay proyectos de mejora, aunque tenga un sistema de calidad. O sea, los hago un poco para cumplir y más, pero lo hago como al mínimo, con la ley del mínimo esfuerzo. ¿Cuál es la idea esencial de la mejora? Tienes que estar moviendo esa organización, adaptándolo. ¿Por qué? Porque eso es necesario en el mundo que vivimos. Entonces, necesitamos impulsar la mejora de la calidad, de sí o sí. La mejora de procesos, que eso pasa por la mejora de procesos, con apoyo del adecuado uso y aplicación del pensamiento estadístico, porque es como el punto que te permite tener decisiones afortunadas. ¿Y por qué eso es necesario? Porque tenemos un contexto que lo exige. Una globalización económica creciente, cambios tecnológicos. Por ejemplo, uno ve la cantidad de mercancías que se mueven en el mundo ahora. Ayer en la tarde, noche que venía hacia acá, cientos y cientos de trailers transportando cosas, moviendo producción. Cambios tecnológicos, nuevos paradigmas socioambientales. Por ejemplo, ya tenemos la industria 4.0. ¿Qué es eso? Acuérdense, la convergencia tecnológica de la física, la química, la biología, que están metidos ya juntos, y la alta digitalización. Eso es la industria 4.0, está ahí, está metida. El problema muchas veces ya no son datos, hay muchos datos. Lo que tenemos que hacer es analizarlos. Por ejemplo, cuando tengo muchos datos y muchas variables, ahí tengo que analizarlo con métodos multivariados. Es la estadística descriptiva en tiempos de Big Data. Un día les platicaré eso. Nuevos requerimientos para el capital humano, cambios de modo de vida y hábitos de consumo. La gente vive diferente, entonces, ¿qué provoca esto? Cambios. Y al final es eso, mayor presión en las organizaciones para que se adapten a este patrón de cambios y mejoren su competitividad. ¿Qué es mejorar la competitividad? Hacer las cosas mejor que otro. Eso es. Entonces, ¿cómo puedo empezar a hacer eso? Haciendo una reflexión estratégica en la organización. Anticiparte y responder al cambio de manera ágil y flexible para hacer realidad la misión y visión de la organización. ¿Cuál es la razón de ser de tu organización, de tu empresa? ¿Y en dónde la ves los siguientes 10 años? 5 y 10 años. ¿Y cómo haces? Identifica riesgos y oportunidades, ojo, para tener retos prioritarios. ¿Cuáles son tus retos?
Y un directivo, un buen gerente, un buen técnico, identifica las cosas que le duelen a la organización. Tiene esa habilidad. Y en los diálogos y en las discusiones, ¿cómo va a ser el trabajo de ustedes? ¿Cómo es un trabajo de ustedes? ¿Dónde se manifiesta? ¿En sus reportes escritos? ¿En sus diálogos, en sus presentaciones y en reuniones de trabajo? Si ustedes no opinan, no van a ser importantes. Si opinan lo que se les ocurre, tampoco. Si opinan con base en datos y con análisis juiciosos, eso es lo que la universidad, a eso han venido a la universidad, a formarse para tomar buenas decisiones, para poder opinar y que puedan identificar entonces los retos prioritarios del entorno en el que están inmersos y de su organización. Cuando una organización no tiene retos prioritarios, ¿qué pasa? Cada quien apunta a su lado. Cada área tiene su prioridad. Es como si, imagínense que en una empresa yo reúno a los directivos en torno a una mesa y cada quien empuja hacia el frente. ¿Para dónde se va a mover la organización? Es decir, ¿para dónde se va a mover la mesa si cada quien empuja hacia el frente? No se va a mover, ¿verdad? ¿O sí se va a mover? No se va a mover. No, bueno, sí se va a mover. ¿Para dónde se va a mover? En la dirección del más fuerte o los más fuertes. ¿Quiénes son los más fuertes en una organización? ¿El director general? No. El más fuerte en una organización es la inercia, es la costumbre. Aquí las cosas se han hecho así y así nos moriremos. Entonces la organización se paraliza, navega inercialmente. Por lo tanto hay dispersión de esfuerzos, cada quien empuja para su lado, no hay sinergias, los objetivos operacionales no están alineados, están desvinculados de los objetivos superiores. Por lo tanto, y con eso estoy cerrando, ¿qué necesitamos? Establecer retos prioritarios y alinear esfuerzos. Es decir, necesitamos hacer una planeación estratégica en una organización. Un análisis estratégico de la organización, un análisis FODA. ¿Qué haces? Identificar fortalezas, debilidades. ¿Cuáles son las fallas que es de tu organización? ¿Dónde están? Necesito datos, no nada más pensar. Entorno, ¿cuáles son las oportunidades y amenazas? Hago mi análisis FODA. Con base en eso, establezco un rumbo. El problema no está en el problema. El problema es no hacer nada para corregirlos. Del rumbo lo materializo a través de la visión y ahí despliego yo mis objetivos estratégicos, es decir, mis prioridades. Mejorar tal proceso, disminuir tal defecto, reducir estos tiempos, implementar esto, meter un nuevo producto, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Con una estrategia. Tengo que centrarme en la ejecución y la implementación. Iniciativas estratégicas, programas, proyectos, alineación, que todo esté alineado, involucrando a la gente, que todo el mundo trate de vencer la inercia de esa organización. Tengo que medir el avance, evaluación de programas, aprendizaje, etc. Y ahí está metida en todo mejora de procesos y pensamiento estratégico, que es lo que queríamos comentar hoy. Por eso su importancia. En suma, entonces, diríamos que la gracia no está en aferrarnos en ser lo que somos, sino en ser capaces, gracias a nuestro esfuerzo y al de los demás, de llegar a mejorar lo que somos, como personas, como empresas
como familias, como sociedad. Tenemos entonces el gran reto de mejorar. Y en ese sentido, cuando hablamos de organizaciones, pensamiento estadístico y mejora de procesos es el corazón para la gente que quiere mejorar. Muchas gracias. Ahora abrimos el espacio de preguntas. ¿Algunas referencias de estas ideas? Ahí están. Tres de mis libros. Ok, ahora sí. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? No se queden con el balón, tírenlo. Sí, adelante. Ya le gané. ¿Usted se lo trae? Ándele pues, perdón. Primero quiero felicitarlo por su espléndida exposición con un gran contenido. Me ha placido. Yo quisiera saber cómo hace usted para desarrollar todo este pensamiento estadístico en la mejora de los procesos, cuando sabemos que lo que tenemos es el factor humano. ¿Cómo hace involucrar esa parte tan importante en las organizaciones como es el factor humano? ¿Cómo lo involucra? Es uno de los puntos necesarios para el desarrollo de los sistemas, ese involucramiento. ¿Cómo lo consigue? Sabemos que hay una diversidad intensa de personas, de formas de pensamiento, de actuar, etc. ¿Cuál es para usted la clave para involucrar al personal? Muy buena pregunta, muchas gracias por sus palabras. Yo, primero, es decir que la no calidad cuesta y por lo tanto le cuesta a la organización. Y en mi labor como mis experiencias directivas, cuando yo vemos problemas con los colaboradores, siempre busco hablar en la primera persona del plural. Tienes un problema. O sea, cuando yo digo, tu área esa tienes un problema, no. Tenemos un problema. Si los problemas son colectivos y entre más responsabilidad tienes, más responsabilidad en la organización, más compromiso con resolverlos. ¿Cuál es el gran error? Pensar que el problema es de los trabajadores, ¿no? El problema es de la organización y lo mejor es que los asumamos como propios. La gente está deseosa de hacer equipo, de hacer un buen trabajo. Y lo que importa es que nosotros podamos comunicarles el porqué de las cosas, por qué lo que hacen es importante y por qué necesitamos mejorar. La comunicación en ambos sentidos, el escuchar, es clave. Y por eso es el tercer principio de gestión de la calidad. El primero es enfoque al cliente, 2, liderazgo, 3, compromiso con las personas. Entonces, cuando yo logro generar un compromiso, tengo que hacer lo necesario para comprometerlos, no para mandarlos. Mandar es fácil, el problema es que te obedezcan, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Es cuando hacemos juntos. La clave es, tenemos un problema, tenemos estas oportunidades. Eso es bien importante. Gracias. Por acá. Gracias. Muy amable. La verdad también lo felicito, doctor. Yo traje a mis alumnos de contador y bueno, les tengo algunas preguntas a ellos porque a veces no visualizamos que somos un equipo y principalmente a veces, en este caso, las licenciaturas, que en esta área todas son económico-administrativas, estamos unidas precisamente en lo que es la gestión de la calidad y mejorar siempre. Hay una problemática
fuerte entre precisamente profesiones. Es que yo soy contador y cada uno se encierra en su área, en su departamento y a cumplir y a cumplir. En este caso los ingenieros, no, ellos solitos trabajan. Tenemos algunos, se puede decir que le llamamos prejuicios de las profesiones. Y creo que con esta plática nos hace ver que tenemos que unirnos como empresa. Todas las profesiones somos importantes y tenemos que trabajar en conjunto precisamente para ser más competitivos en las empresas. Y eso es lo que aprendí, ¿no? Ahorita, y quiero comunicarlos, una excelente ponencia, y a mí me gusta mucho esto, pero sí, como contador he observado que hasta mi estadística, ¿verdad? Yo pregunto en mis alumnos contadores qué área de nuestra profesión no les gusta, y está en esta área. Entonces, inclusive a mis colegas, que la mayoría somos fiscalistas, está en esta área, y somos, considero yo, que muy importantes en el sentido de generar datos, ¿no? Tenemos principalmente los estados financieros, pues ahí dice la utilidad, ¿no? Y es lo que se supone que se logra, ¿no? Con una utilidad alta o la máxima utilidad que pueden, minimizando los costos. Gracias, era lo que quería compartir, y sobre todo que sí tenemos que trabajar en conjunto. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Por acá. Buenos días. Primero que nada, felicitarlo por la ponencia. Nosotros, como equipo de la Unidad de Gestión de Calidad de la Universidad de Guanajuato, tenemos una pregunta. Estos indicadores que, como mostró en esta cátedra, fueron más al tipo de empresa privada, ¿no? Como de algún servicio, perdón, de algún producto. Pero en temas de servicios, ¿cuáles serían estos indicadores, sean operacionales? Además de esta percepción del usuario del cliente, ¿cuáles serían indicadores para estar midiendo, algún servicio como tal? Muchas gracias por la pregunta. Fíjense, primera cosa que yo veo en las universidades, yo trabajo en las universidades, he trabajado mucho con empresas privadas, pero pues mi centro de trabajo es la universidad. ¿Y qué veo yo? Frecuentemente tenemos mucha información, o más bien muchos datos, pero poca información. O sea, muchos datos de todo, pero poca información. Y a veces se complica porque hay mediciones complejas, ¿no? Si yo quiero medir, por ejemplo, trayectorias escolares, y a veces la elección de lo que yo mido comunica valor. Recuerdo el caso que querían un indicador en la Universidad de Guadalajara. ¿Cuántos de mis egresados logran colocarse a los 18 meses de egresos? Y entonces yo le digo, la neta me estás preguntando eso. O sea, eso es bien complicado medir, bien complejo medir, porque en 1 año y medio, un grupo de egresados, no es tan sencillo en este mundo darle seguimiento. Entonces, ¿qué tenemos que medir? Cosas que nos hagan sentido, que podamos medir sistemáticamente, no un mundo idealizado. O sea, un sistema de calidad tiene que medir cosas comprensibles y tener datos en tiempo real. Y ahí tenemos que invertir mucho en sistemas interconectados. Por ejemplo, imagínense, yo tengo, no sé, a lo mejor ustedes tienen ¿tienen prácticas profesionales? Ok. Entonces, quiero hacer el sistema de seguimientos de egresados. Entonces, tiene que ser un sistema que registre lo que le pasó importante al chico. Que tenga ahí su CARDEX, o sea, quién fue ese chico, su historial básico, dónde hizo su práctica profesional, cómo se tituló. Es decir, cosas sencillas que me permitan efectivamente darle seguimiento. Y ahí necesito yo sistemas interconectados.
¿Qué nos pasa en las universidades? Que mucha de nuestra información está en Excel, está en documentos. Si quieres que alguien no lo conozca, tenlo en tu computadora y en Excel. Porque además el día que se vaya él, se acabó. Entonces, un reto que tenemos ligado a la calidad es tener que los procesos realmente generen información y podamos interconectar procesos. Luego les puedo yo platicar. Justo la responsabilidad que yo tengo ahí en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, donde trabajo, estamos desarrollando desde hace tiempo, se llama el Sistema de Información Estratégico Extracurricular. Medimos bien lo escolar, pero todo el resto que pasa, conferencias. Oye, al final del año, ¿cuántas conferencias vimos? Pues volteas al cielo para pensarlo, ¿no? ¿Cuántas visitas industriales? ¿Cuántos artículos se publicaron? ¿Cuántas conferencias, etcétera? Toda esa información queda ahí dispersa y al final del año la andamos inventando. Entonces, ¿qué sería un reto? Precisamente pensar estadísticamente. Y vamos entonces, pues en eso, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar, identificar procesos, usar la tecnología para tener información y procesos que se hablen. Ese es uno de los retos más importantes que tenemos ahora, y la tecnología no lo permite, pero a veces por distintas razones se dificulta. Entonces, no es sencillo, pero lo que tenemos que hacer es aplicar sentido común un poco y poder conectar informaciones que quedan dispersas en Exceles que no se comunican entre sí. Gracias. Doctor, muchas gracias por la ponencia. Yo tengo una pregunta más bien enfocada hacia los estudiantes. Usted en algún momento, en una plática que nos dio en el CIMAT, comentaba que pues es difícil que lleguemos a una organización y veamos estadística implementada, ¿no? O sea, realmente vamos a llegar a una organización y no vamos a encontrar nada de estadística. Entonces, en este sentido, tenemos un egresado de hace algunos años. Él me platicaba que llegó justo a una organización aquí en el puerto interior y pues no encontró nada estadístico, absolutamente nada. Entonces él empezó a instaurar un proyecto de Six Sigma y pues a la fecha pues ha conseguido muchísimo en este sentido. La empresa ha crecido bastante gracias a lo que este egresado de la licenciatura consiguió implementar. Entonces mi pregunta es, sobre todo para que los jóvenes se lleven una visión, ¿cuáles son los problemas principales a los que un egresado se puede enfrentar al momento de querer implementar una técnica o algún método estadístico con el pensamiento estadístico para resolver alguna problemática? ¿Y qué puede hacer para poder convencer a la organización de que esto pues tiene beneficios? Gracias. Bueno, lo primero es que se va a encontrar con un mundo donde ya están las cosas hechas y donde aparentemente no hay problemas. Yo te contrato para hacer cosas, pero o sea, aquí ya sabemos cómo hacerle. O sea, tampoco me vas a decir, tú, digo, estudiaste unos años, pero ¿qué me vas a decir a mí que tengo muchos aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Ser asertivos, aprender del proceso, empaparnos del proceso, estudiar sobre esas cosas, conocer el proceso. ¿Cuál es el negocio de la organización? ¿Cuál es su historia? O sea, usa tu pensamiento y sé un ente ávido de conocer de tu entorno. O sea, levanta la vista, ve tu organización, paséala, pregunta, platica, escucha, aprende. En la medida que uno va aprendiendo, va a tener más elementos para ser asertivo. Cuando opino, cuando no opino. Las reuniones importantes de trabajo
prepárala súper bien. Prepárate para la reunión, no improvises. Si haces una presentación, hazla bien, como si fuera tu proyecto de titulación. Porque la gente te está observando. Si tú te preparas, si no te preparas para una... O sea, ¿dónde ocurren las cosas? En las reuniones de trabajo. Cuando tú comentas. Cuando alguien te escucha. Oye, a mí me da pena hablar. Luego les pasa a nuestros estudiantes de las universidades públicas. Son buenos para temas de contabilidad, hasta para estadística. Pero a la hora de opinar en la empresa se achican. No quieren opinar. Tenemos que hacer opinar, fundadamente. Entonces, oye, que a mí me da pena. ¿Estás dónde? Estás en el teatro de la vida. La universidad es el teatro de la vida. Si a ti te da pena hablar, habla diario. ¿Te da pena presentar? Levanta la mano y dice, yo lo presento. Porque aquí no pasa nada. Que te hagan un poco de bullying, eso se va. En el mundo laboral necesitas llegar ya listo. Y claro, vas a tener una curva de aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar áreas de oportunidad. La gente las va encontrando cuando ve la vista, cuando aprende, cuando conoce el contexto. Entonces, ustedes van a salir preparados, son una esponja lista para estudiar. Cuando uno sale de la universidad, ¿qué sabes? Que te has podido poner en prioridad tu carrera. Si tú no pones tu carrera en prioridad, no vas a salir. Entonces, la gente los contrata porque saben que esa persona pudo poner su prioridad, en su vida ha puesto en prioridad, ha puesto prioridades. Por lo tanto, es probable que su trabajo ahora sea su nueva prioridad. Segunda, que es capaz de aprender. Pues van a llegar a aprender, evidentemente. Abran los ojos, estudien, lean, investiguen de la empresa. ¿Quién es la empresa? Etcétera. Ahora se puede investigar todo. Y anímense. Sigan estudiando, sigan aprendiendo. Y con base en eso, van a encontrar áreas y oportunidades de mejora. No va a ser sencillo porque son ustedes los nuevos, son ustedes los jovencitos. Los van a ver como si fueran, no sus hijos, sino a veces los van a ver como si fueran sus nietos. O sea, las barreras de edad en las organizaciones a veces son muy fuertes. Pero ustedes van a estar listos. Cuando la universidad les diga que están listos, ustedes digan, estoy listo. Vine a la Universidad de Guanajuato para estudiar una carrera, para prepararme, para seguir creciendo como ser humano. ¿Y cuál es la mejor forma de ser humano? Desarrollando tu razón y tu entendimiento. Esa es la forma que los humanos nos diferenciamos de otras especies, desarrollando nuestra razón y nuestro entendimiento y nuestra capacidad de generar cambio. Y van a encontrar, no va a haber recetas, pero van a encontrar oportunidades de mejora de sí o sí. Así que en el teatro de la vida, que es la universidad, actúen y mejoren sus habilidades. Que no saben inglés, estudien hasta aprenderlo. O sea, un día sí y el otro también, y el otro también, y el otro también, y el otro también, y ustedes van a saber inglés. Me pongo amarillo cuando expongo. Expongo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, expongo diario, y llegará un momento que vas a sentirte ya dentro de tu área de confort. Es decir, la mejora también parte por la mejora de las personas. Pues eso. Pues muchas gracias. Ahora bien, el maestro Artemio Jiménez Rico, secretario académico de la División de Ciencias Económico-Administrativas, hará la entrega de constancia al doctor Humberto.
Bien, pues muchas gracias. Antes de hacer la entrega del reconocimiento al doctor Humberto, pues queremos agradecer primero pues a los organizadores de esta cátedra en sistemas de gestión en calidad, ya la tercera cátedra, y pues esto nos viene a enseñar que los sistemas de gestión en calidad están vinculados con muchas áreas, ¿no? Ya tuvimos las anteriores en el tema de la salud, en el tema del sector automotriz, y así podrán venir seguramente más y más cátedras como esta, con excelentes ponentes, que nos vengan a compartir la importancia de lo que es el sistema de gestión en calidad en nuestras vidas diarias, en nuestro contexto. Agradecemos enormemente entonces al cuerpo académico de Calidad y Cultura Organizacional del Departamento de Estudios Organizacionales, a la coordinación de la licenciatura en Calidad y la Productividad, profesores, profesoras que nos acompañan con diferentes grupos de estudiantes de la propia licenciatura en Calidad, pero también de otras licenciaturas. Muchas gracias, este evento es precisamente para ustedes. Y por supuesto agradecemos la ponencia del doctor Humberto con esta excelente ponencia que nos viene a resaltar nuevamente la importancia de la calidad. Algo que quiero dejarnos como un aprendizaje que me lleve de lo que estuve escuchando, pues la ponencia que nos decía, ¿no? El pensamiento estadístico y la mejora de procesos, ¿no? Pues sí, nos compartió, nos trascendió la importancia, pero algo que me llevó hablaba mucho de personas y lo agradezco porque finalmente también nos decía la importancia del pensamiento estadístico, en la mejora de procesos, y a veces he escuchado en algunas otras veces que a veces nos centramos, ¿no?, en la estadística, el proceso, el sistema de gestión de calidad, y parece ser que esto estuviera fuera y que lo operaran alguien ajeno, ¿no? Y decimos, no, finalmente quien opera, quien lo lleva a cabo, quien toma decisiones es el ser humano, son las personas. Y me encantó alguna de las reflexiones entre lo que nos decía, una de ellas pues, con el pensamiento estadístico podremos mejorar procesos, pero si las personas tomamos todo esto, vamos a hacer que las personas también mejoren, que las personas crezcan, se desarrollen, y con esto pues crecerán las organizaciones. Y eso fue algo que me encantó porque finalmente debemos de seguir dando ese aspecto humano en todo lo que asumimos, y que el pensamiento estadístico, la mejora de procesos es un medio, no es el fin. A veces alguien se queda atrapado en eso, y pues bueno, qué bueno, me encantó, y gracias por la ponencia, y pues bueno, me permito leer el agradecimiento. La Universidad de Guanajuato otorga el presente reconocimiento al doctor Humberto Gutiérrez Pulido por su destacada participación al impartir la conferencia Pensamiento Estadístico y Mejora de Procesos dentro del marco de la tercera sesión de la Cátedra de Sistemas de Gestión de la Calidad. La Verdad Sara Lira, Guanajuato, 26 de abril de 2023. Firma la doctora Cecilia Ramos Estrada, profesora de tiempo completo del Departamento de Estudios Organizacionales, y la doctora Claudia Susana Gómez López, directora de la División de Ciencias Económico-Administrativas. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias por compartir nuestra experiencia.